Linda dejó a un lado su carpeta de archivos y se estiró en la silla. Otro informe de ensayo clínico requería plena concentración. Fuera de la ventana de su despacho, en la planta 23 del rascacielos de Epsilon Pharma, el atardecer de invierno se desvanecía. Miró el reloj. Eran casi las 7 de la tarde y aún tenía que pasar por la tintorería a recoger su vestido. Su teléfono vibró con un mensaje de Alex. Cena en el Olive Garden, reservado para las 8. Linda sonrió. Su marido siempre adivinaba su estado de ánimo. Fue en el Olive Garden donde se habían conocido hacía 6 años, cuando ella acababa de empezar en la empresa. Por aquel entonces, Alex dirigía un pequeño grupo de investigación y ella era una aspirante a especialista en ensayos clínicos. Se sentó con ella en un restaurante abarrotado durante su pausa para comer y hablaron durante 2 horas. Sus superiores les reprendieron por llegar tarde, pero mereció la pena. Linda recogió rápidamente sus papeles en el maletín, se puso el abrigo y bajó al aparcamiento. El aire fresco de la tarde de diciembre era refrescante después de la sofocante oficina. Subió a su Lexus plateado, el último regalo de cumpleaños de Alex. En la tintorería la recibió una amable mujer que ya tenía preparado un vestido de cóctel azul oscuro. Linda se lo había dado especialmente para que lo limpiara antes de la presentación del nuevo proyecto de mañana. Tenía que estar impecable cuando presentara los resultados de la investigación preclínica al Consejo de Administración. Alex ya la esperaba en su mesa favorita, junto a la ventana. Se levantó para ayudarla a quitarse el abrigo y le besó la mejilla. Olía a su perfume favorito que ella le había regalado por su primer aniversario. «¿Qué tal el día?», preguntó mientras el camarero servía el vino. «Preparándome para mi presentación de mañana. Un poco nervioso, depende mucho de este proyecto». «Lo harás bien», Alex cubrió su mano con la suya. «Eres la mejor directora médica que hemos tenido, y la más guapa», añadió con una sonrisa. Durante la cena hablaron de los planes para el fin de semana. Alex sugirió una escapada fuera de la ciudad, a aquel hotelito con chimenea donde habían pasado la luna de miel. Linda estuvo de acuerdo. A los dos les vendría bien descansar después de una semana de mucho trabajo. La velada pasó volando. Recordaron momentos divertidos del pasado, cómo Alex le propuso matrimonio en medio de una reunión importante, cómo ella derramó accidentalmente café sobre su jefe en su primer día de trabajo, cómo bailaron bajo la lluvia tras la finalización con éxito de su primer proyecto juntos. En casa, Linda se acomodó con un libro en su sillón favorito mientras Alex respondía a los correos electrónicos del trabajo. Lo observaba furtivamente, la expresión concentrada de su rostro, las cejas ligeramente fruncidas, los movimientos seguros de sus dedos sobre el teclado. Le encantaba que, incluso después de tantos años juntos, siguiera pareciéndole atractivo. A la mañana siguiente, Linda se levantó antes de que sonara el despertador. Alex seguía durmiendo y ella salió de la cama sin hacer ruido para no despertarlo. En la cocina, encendió la cafetera y sacó las pastas frescas que había comprado ayer de camino a casa. Mientras desayunaba, echó un vistazo a su correo matutino y sonrió al ver un mensaje de su equipo. Habían preparado todo el material para la presentación y le deseaban suerte. A lo largo de los años había reunido a su alrededor a verdaderos profesionales que se habían convertido no solo en colegas, sino en amigos. Alex apareció en la cocina cuando estaba a punto de marcharse. La abrazó por detrás y le susurró: «Esta noche te vas a ganar a todo el mundo». Su tacto le produjo escalofríos, como los primeros días en que se conocieron. Se dio la vuelta y le besó. Se dirigieron al trabajo por separado, cada uno tenía sus cosas que hacer por la mañana. Linda puso su música favorita y cantó mientras conducía por las calles de la mañana. La vida le parecía maravillosa, un trabajo que le encantaba, una carrera exitosa, un matrimonio feliz. Sentía que todo acababa de empezar.
Alex caminaba por el pasillo de su planta, saludando con la cabeza a sus empleados. Su departamento de desarrollo ocupaba toda una planta y cada mañana empezaba con una ronda por la zona. Se detuvo ante la mesa de Maya Peterson, que estaba revolviendo papeles. «Buenos días, Maya. ¿Cómo va el informe de la fase 3? Señor Ashton, estaba a punto de... He tenido algunas dificultades con los cálculos y... Debería estar en mi escritorio a la hora del almuerzo, sin retrasos esta vez». Vio que Maya tragaba saliva nerviosa, pero no le importó. Tenía talento, pero era demasiado blanda. La gente así no llegaba a lo más alto. En este negocio se necesita mano dura. Su equipo ya estaba reunido en la sala de conferencias. 12 personas, los mejores especialistas que había seleccionado personalmente en los últimos 3 años. Trabajaban en un nuevo fármaco para tratar la enfermedad de Alzheimer y hoy iban a presentar los primeros resultados de la investigación. Entonces, ¿qué tenemos? Alex se sentó a la cabecera de la mesa. James Donovan, el bioquímico jefe, comenzó la presentación. Alex escuchó con desgana. Ya conocía todos los indicadores clave. Le interesaba más la reacción del equipo. Donovan hablaba con seguridad, pero Alex notó cómo de vez en cuando le lanzaba miradas recelosas. «Gracias, James. Ahora pasemos a lo principal, los plazos. Tenemos que tener el ciclo de pruebas completo en marcha para el final del trimestre». Un susurro de sorpresa recorrió la sala. Mark Stevens, uno de los investigadores principales, levantó la mano. «Alex, eso no es realista. El protocolo estándar exige un mínimo de 6 meses para esta fase». «El protocolo estándar está escrito para gente estándar, Mark. Nosotros somos los mejores, y vamos a hacerlo». Alex miró a todos a los ojos. Lo sabía. Nadie se atrevería a objetar abiertamente. A lo largo de los años había creado un equipo que funcionaba como un reloj. Todos sabían que quien fallara sería sustituido. Tras la reunión, regresó a su despacho. Sobre la mesa había una carpeta con documentos del Consejo de Administración. Alex la abrió y sonrió. Su plan funcionaba a la perfección. El nuevo fármaco sería el descubrimiento del año, y él sería su creador. Sonó el teléfono. La secretaria anunció la visita de Robert Jenkins, jefe del departamento de investigación de una empresa rival. «¿Qué te trae por aquí, Rob?» Alex sonrió acogedoramente al viejo conocido. «Pensé en felicitarte por tus progresos. He oído que estás cerca de un gran avance en el tratamiento del Alzheimer. Las noticias vuelan. Sabes, podríamos unir fuerzas. Tenemos algunos desarrollos interesantes. Lo siento, Rob, pero este es nuestro proyecto, todo él». Después de que Jenkins se fuera, Alex llamó a seguridad para ver si había habido alguna filtración. No iba a arriesgar el proyecto de su vida. Por la tarde, el informe de Maya apareció en su mesa. Alex le echó un vistazo rápido. Todo estaba en orden. La chica había hecho todo lo posible. Anotó en su cuaderno que le daría una gratificación. El buen trabajo debe ser recompensado. Por la noche, mientras empaquetaba su maletín, vio una foto con Linda en el escritorio. Estaban en la playa, felices, bronceados. Extrañamente, últimamente miraba esa foto cada vez con menos frecuencia. Demasiado trabajo, demasiado en juego. Caminando hacia el aparcamiento, vio un mensaje de Linda. Llegaba tarde al trabajo. Mejor que mejor, así tenía tiempo para pasarse por el laboratorio y comprobar los últimos resultados de las pruebas. Las luces del laboratorio estaban encendidas y algunos empleados seguían trabajando. Cuando le vieron, se pusieron visiblemente tensos, pero Alex fingió no darse cuenta. Revisó los últimos datos, tomó algunas notas y se marchó a casa. Alex se quedó dormido junto a Linda y pensó en las próximas pruebas. Lo sabía. Era su oportunidad. Cuando el fármaco saliera al mercado, le ascenderían. El puesto de director técnico estaba prácticamente en su bolsillo. Y luego sería un corto paseo hasta el sillón del director general.
Sara cruzó el espacioso vestíbulo de Epsilon Pharma y subió a la planta derecha. Sus tacones chasqueaban en el suelo de mármol. Se había comprado estos zapatos para su primer día de trabajo. Ayer había tenido que gastarse casi todo el sueldo de su último trabajo en un nuevo vestuario, pero había merecido la pena. En esta empresa hay que ir impecable. Recursos Humanos la había asignado a la división de investigación. Sara estaba nerviosa. Sabía que Alex Ashton, legendaria en los círculos profesionales, estaba a cargo del departamento, el jefe de departamento más joven de la historia de la empresa, autor de varios avances revolucionarios. Tardó un rato en encontrar el despacho de Ashton. La enorme planta con docenas de departamentos y laboratorios parecía un laberinto. Al llamar, oyó un breve "Bell" y abrió la puerta. Señor Ashton, soy Sara Ridgway, la nueva especialista en investigación clínica. Levantó la cabeza de los papeles y Sara contuvo involuntariamente la respiración. Las fotos de las revistas de negocios no transmitían su carisma. Alto, esbelto, con una barbilla de fuerte carácter y una mirada penetrante. Ah, sí, siéntese. Me impresiona su currículum, sobre todo tu experiencia con los neurofármacos. Sara tomó asiento en la silla, alisándose la falda. Notó que su mirada se deslizaba por sus piernas, pero fingió no darse cuenta. Espero estar a la altura de sus expectativas. He oído hablar mucho de tu nuevo proyecto. ¿En serio? ¿Y qué has oído? Solo que podría ser un gran avance en el tratamiento del Alzheimer. Me gustaría mucho participar en la investigación. Alex se reclinó en su silla, estudiándola atentamente. Sara le sostuvo la mirada. De acuerdo, te incluiré en el equipo del proyecto. Pero ten cuidado, tenemos plazos estrictos y altas exigencias. Estoy dispuesta a hacer horas extras, sonrió. Ya veremos. Las semanas siguientes pasaron volando. Sara se zambulló de cabeza en su trabajo, intentando captarlo todo sobre la marcha. A menudo se quedaba hasta altas horas de la noche estudiando la documentación y los resultados de las pruebas. Varias veces pilló a Alex en el laboratorio. Él también solía llegar tarde. Una noche la sorprendió estudiando los resultados de las últimas pruebas. ¿Sigues trabajando? Sí, estoy intentando descifrar la metodología. Creo que hay algunos patrones interesantes. Se acercó a ella, se inclinó sobre su hombro y examinó los gráficos. Olía a perfume caro. A Sara se le aceleró el pulso. Muy interesante. Enséñame lo que ves. Hablaron durante más de una hora. Alex escuchó atentamente sus ideas, le hizo preguntas precisas. Sara lo notaba. Había causado impresión. Es usted muy observadora, señorita Ridgway. Siga así. Después de aquel incidente, empezó a pasarse por el laboratorio más a menudo, a pedirle su opinión, a darle tareas personalizadas. Los compañeros empezaron a cuchichear a sus espaldas, pero Sara no les hizo caso. Sabía que se había ganado su atención con su profesionalidad. Un día tropezó accidentalmente con él en el pasillo y casi se le caen las carpetas con documentos. Él la sujetó por el codo y la ayudó a recoger los papeles. Sus dedos se deslizaron por la palma de su mano, accidental o deliberadamente, no se dio cuenta. Ten cuidado, Sara. No me gustaría perder a una empleada tan valiosa. Se dio cuenta de que era la primera vez que la tuteaba. Al día siguiente, una taza de café de su cafetería favorita apareció en su mesa. No recordaba haberle dicho lo que prefería, pero estaba segura de que venía de él. Aquella tarde se quedó más tiempo de lo habitual en el laboratorio. Las últimas pruebas habían arrojado resultados contradictorios y quería volver a comprobar todos los cálculos. De repente, las luces se apagaron, al parecer de forma automática durante las horas de descanso. «¿Sara? ¿Sigues aquí?» Se sobresaltó. Alex estaba en la puerta. Su silueta se distinguía claramente en la penumbra. «Sí, trabajando en los últimos datos. Se está haciendo tarde. Puedo llevarte a casa». Ella quiso negarse,
pero algo en su voz la hizo aceptar. Condujeron hasta el aparcamiento. Su coche olía a cuero y a tabaco caro. Durante todo el trayecto hablaron de trabajo, pero Sara sintió que algo había cambiado entre ellos. En su casa, se detuvo un momento antes de salir del coche. Gracias por el café de esta mañana. No sé a qué te refieres, sonrió con la comisura de los labios. De nada. Buenas noches, señor Ashton. Alex. Solo Alex para ti. Caminando hacia el piso, Sara pensó en que nunca se había sentido tan viva. Lo sabía, era un juego peligroso, pero ¿no era este el tipo de momento para el que había venido a Epsilon Pharma? Alex solía quedarse hasta tarde en la oficina. Esperó pacientemente hasta que los últimos empleados abandonaron la planta y solo entonces sacó su teléfono. Un mensaje para Sara y 10 minutos después ya estaba sentada en su despacho, hojeando los resultados de las últimas pruebas. Me preocupan estos resultados, señaló en el gráfico. Quizá deberíamos ajustar la dosis. Alex se acercó y se inclinó sobre su hombro. Le tocó el brazo, aparentemente examinando las cifras. Sara no se apartó. ¿Qué te parece si cenamos? Hay un buen restaurante no muy lejos. ¿Tu mujer no estará preocupada? Está en una conferencia en Boston el resto de la semana. Linda hacía muchos viajes de negocios. Había sido molesto antes. Ahora estaba aún más agradecido, menos razones para dar explicaciones. Le envió un mensaje avisándole de que llegaría tarde con sus informes y se llevó a Sara a un restaurante. Al volver a casa a medianoche, Alex se sirvió un whisky. El piso vacío estaba inusualmente silencioso. En la mesa de la cocina había una nota de Linda. Había dejado su lasaña favorita en la nevera. Arrugó el papel sin leerlo. Linda y él no se habían visto por la mañana. Ella se había ido a trabajar temprano. Últimamente esto ocurría cada vez con más frecuencia. Cada uno estaba inmerso en sus propios proyectos, en sus propias ambiciones. Antes les unía, ahora les separaba. Sara le esperaba en el despacho con los nuevos datos. Estaba especialmente atractiva con un estricto traje gris. Se sorprendió a sí mismo recordando cada detalle de su vestuario. He comprobado los cálculos. Si ajustamos el protocolo cumpliremos el plazo. Buena chica, ¿trabajamos en ello esta noche? Ella asintió con una leve sonrisa. Este juego era cada vez más excitante. Miradas robadas, roces casuales, largas conversaciones hasta bien entrada la noche. Por la noche, Linda llamó, con voz cansada, todo iba según lo previsto en Boston, volvería en 3 días. Alex escuchaba a medias, mirando a Sara a través de la mampara de cristal del despacho. Por supuesto, cariño. Sí, yo también te echo de menos. Ni siquiera tenía que mentir, realmente la echaba de menos. Por un tiempo en que las cosas eran más sencillas, cuando el trabajo era la única pasión y Linda era la única mujer. Sara y él discutieron el proyecto hasta altas horas de la noche. En un momento dado, ella derramó accidentalmente café sobre su blusa. Él le ofreció su chaqueta y la ayudó a ponérsela. Sus dedos se deslizaron por los hombros de ella, ya sin excusa. Sabes, tienes mucho talento, tienes un gran futuro por delante en la empresa. ¿Solo en la empresa? Sus miradas se encontraron. Él la atrajo hacia sí, sabiendo que estaba cruzando una línea. Ella respondió al beso sin vacilar. Llegó a casa por la mañana. Se duchó, se cambió de camisa. En la cocina encontró una nota del ama de llaves. Se había acabado el café y necesitaba comprar detergente para el lavavajillas. Los detalles ordinarios de la vida familiar parecían ahora falsos. Linda volvió 3 días después, bronceada y enérgica. Habló de la conferencia, hizo planes para el fin de semana. Escuchó, asintió, contestó algo bien. Pensó en Sara, en sus labios, en cómo decía su nombre. Linda y él cenaron en su restaurante favorito, vieron una película, lo de siempre. Ella se durmió en su hombro durante la película.
Él la cubrió suavemente con una manta y se fue a su despacho a trabajar. En realidad, a escribir con Sara. Por la mañana se despertó con el despertador. Las noches en vela estaban pasando factura. Linda ya se había ido corriendo a trabajar dejando el desayuno en el microondas. Eran las pequeñas cosas las que solían conmoverle hasta la médula. Ahora solo le hacían sentirse culpable. Sara le esperaba en el despacho, concentrada, profesional. Nadie habría imaginado que ayer se había quedado dormida en sus brazos. Habían trabajado en un proyecto, discutido los resultados, discutido sobre metodología. Desde fuera, una relación laboral normal. Por la noche Linda escribió que llegaría tarde, una reunión importante con unos inversores. Él contestó que también se quedaría hasta tarde en la oficina. Técnicamente, ni siquiera era mentira. Sara le estaba esperando en el laboratorio. Su tacto le mareó. La besó, sabiendo que no debía, pero que no podía detenerse. Ella respondió con la misma pasión. En casa le recibió una nota de Linda, que ya estaba dormida. Arrugó el papel y lo tiró a la papelera. Sacó un whisky y se sentó en la oscuridad. Pensó en lo mal que estaba todo, y en que no quería desentrañar nada. Alex miró cabizbajo los resultados de las últimas pruebas. Las cifras mostraban obstinadamente una desviación de la norma. Ya el tercer grupo de sujetos de prueba mostraba una reacción inesperada a la droga. Se pasó una mano por la cara intentando concentrarse. Esto es un completo fracaso. James Donovan golpeó nerviosamente su lápiz sobre la mesa. Vamos a tener que empezar de nuevo. Al menos 6 meses para ajustar la fórmula. No tenemos 6 meses. Alex cerró de golpe la carpeta de informes. La Junta espera los resultados en 15 días. El fármaco debería salir al mercado este trimestre. Pero estas cifras, no podemos ignorar los efectos secundarios. Alex despidió al equipo y se quedó solo con los gráficos y las tablas. A través de las paredes de cristal del laboratorio podía ver a la gente que se iba a casa. Eran más de las 9 de la noche. La puerta chirrió silenciosamente. Sara trajo café recién hecho y se sentó a su lado, mirando los papeles que había sobre la mesa. Quizá deberíamos reconsiderar la dosis, reducir la concentración del principio activo. Entonces la eficacia caería por debajo del mínimo aceptable. No, aquí hace falta algo más. Se levantó y se paseó por el laboratorio. Sara lo observó en silencio, esperando una decisión. En el último mes, había aprendido a leer su estado de ánimo. ¿Sabes qué es lo interesante? El 90% de las pruebas arrojan resultados perfectos. Solo el 10% son esos malditos valores atípicos. Pero no podemos ignorarlos. Y sí, se quedó en silencio, reflexionando sobre una idea repentina. ¿Y si hacemos otra serie de pruebas, con una selección más exhaustiva de los participantes? Sara frunció el ceño. ¿Quieres seleccionar solo a los que se ajusten al perfil básico? Eso es... Se llama optimización del muestreo. Se acercó. Mira, tenemos un fármaco que funciona de verdad. Sí, hay algunos matices, pero podemos perfeccionarlos más tarde, después de llegar al mercado. Alex, eso es peligroso. Si resulta... No lo hará. La cogió por los hombros. Lo pensaré bien. Solo tenemos que retocar un poco algunos números. Nadie se dará cuenta. Ella dudó. Él sabía que ella estaba equivocada, pero también sabía que ella no lo rechazaría. Necesito tu ayuda, Sara. Eres la única que puede hacerlo. A la mañana siguiente se pusieron manos a la obra. Sara se dedicó a revisar los datos, seleccionando los resultados más satisfactorios. Alex reunió al equipo y anunció una serie adicional de pruebas. ¿Pero por qué? Donovan parecía desconcertado. Ya tenemos todos los datos que necesitamos. Precisamente por eso vamos a realizar pruebas adicionales, para confirmar los resultados. Sara, enséñales el nuevo protocolo. Les repartió carpetas con papeles. Todo parecía perfecto, nadie podía criticar la metodología.
Alex la miró desde el otro lado de la mesa. Un leve movimiento de cabeza, una sonrisa apenas perceptible. Los días siguientes transcurrieron en un trabajo febril. Seleccionaron cuidadosamente los datos, ajustaron los gráficos y reescribieron los informes. Sara resultó ser indispensable. Su atención al detalle y su capacidad de visión de conjunto les ayudaron a evitar errores. Aquí es donde tenemos que tener especial cuidado, señaló a una mesa. Si alguien empieza a cavar más hondo, nadie escarbará. Lo único que importa es una buena presentación ante el Consejo de Administración. Trabajaban de noche, cuando no había nadie en el laboratorio. Alex se dio cuenta. Lo que estaban haciendo podría costarles sus carreras. Pero la idea del fracaso era insoportable. Había demasiado en juego. Linda notó su tensión. Le preguntó si todo iba bien. Él lo descartó como estrés laboral normal. Ella no insistió, absorta en sus propios proyectos. Al final de la semana, el nuevo informe estaba listo. Alex lo revisó por enésima vez, buscando la más mínima discrepancia. Todo parecía perfecto, nadie sospecharía de un cambio. Lo hemos conseguido. Sara se recostó cansada en su silla. Ahora solo queda esperar. Has estado genial, la besó. Después de la presentación, te daré un ascenso. ¿Crees que nadie se dará cuenta? ¿A quién le importa? El fármaco estará en el mercado en un mes. Las acciones se dispararán, todos cobrarán sus primas. Y los efectos secundarios, bueno, ya nos ocuparemos de ellos. Envió el informe al Consejo de Administración y exhaló tranquilamente por primera vez en semanas. El trabajo estaba hecho. Ahora solo tenía que hacer bien la presentación. Por la noche compró una botella de vino caro y se fue a casa de Linda para celebrar que el proyecto había concluido con éxito. Al menos se lo merecía, porque ahora seguía siendo su esposa. Y a Sara le envió un mensaje. Hasta mañana. Tengo planes para el futuro, nuestro futuro. La presentación al Consejo de Administración fue triunfal. Alex estaba de pie en el podio, mostrando gráfico tras gráfico, respondiendo con seguridad a todas las preguntas. Por el rabillo del ojo pudo ver a Sara sentada en la última fila. Estaba tomando notas de cada palabra, aunque se sabía la presentación de memoria. Después de la reunión, se vio rodeado de felicitaciones. El director de desarrollo le estrechó la mano largo rato, insinuándole perspectivas de futuro. Alex se limitó a sonreír modestamente. Sabía que el director técnico se jubilaba dentro de 2 meses y el puesto estaba prácticamente en su bolsillo. Por la noche, organizó una cena festiva para el equipo en un restaurante caro. Todos brindaron por el éxito del proyecto, por futuras victorias, por el brillante gerente. Linda se sentó a su lado, apoyando la cabeza en su hombro. Estaba orgullosa de su marido. Sara se sentó en el extremo opuesto de la mesa, lanzándole de vez en cuando rápidas miradas. Poco a poco, el personal empezó a dispersarse. Linda también tuvo que recoger. Tenía una reunión importante por la mañana. Alex pidió un taxi para ella, mientras él se quedaba discutiendo asuntos de negocios con sus colegas. Media hora más tarde, solo quedaban él y Sara en el restaurante. ¿Por nosotros? Levantó su copa. Por tu éxito, sonrió ella. Os habéis ganado ese ascenso. Nos lo merecíamos. No habría salido bien sin vosotros. Se trasladaron al bar del hotel cercano. Alex se sentía eufórico. Todo estaba saliendo exactamente como lo había planeado. El proyecto tenía éxito. Un ascenso se vislumbraba en el horizonte. Una mujer que le comprendía de verdad estaba a su lado. «Sabes, estoy pensando en el futuro». Le cubrió la palma de la mano con la suya. «En nuestro futuro». ¿Y Linda? Las cosas han cambiado. Ella y yo llevamos mucho tiempo viviendo vidas paralelas. Lo entenderá. Sara permaneció en silencio, pero él podía sentirlo. Ella también estaba pensando en ello. En los últimos meses, su relación había superado el típico romance de oficina. Se habían hecho íntimos, y no solo físicamente.
Las semanas siguientes pasaron volando. Alex vivía prácticamente en la oficina, preparando el lanzamiento del fármaco a producción. Sara estaba a su lado, una ayudante indispensable, una amante, una persona de ideas afines. Podían trabajar hasta altas horas de la noche y luego pedir comida china y hablar de futuros proyectos. Linda no hacía preguntas, estaba acostumbrada a su constante ajetreo. A veces sentía un remordimiento de conciencia al verla dormirse sola frente al televisor. Pero esos momentos eran cada vez más raros. En la empresa ya se hablaba abiertamente de su ascenso. Alex empezó a buscar una casa nueva. Sabía que podía permitírselo con su nuevo puesto. Una noche, durante la cena, le enseñó a Sara las fotos de una mansión en las afueras. Bonita casa. Pasó el dedo por la pantalla. Grande. Lo bastante grande para una nueva vida. Él no dio más detalles, pero ella lo entendió. Últimamente no necesitaban palabras. Habían aprendido a entenderse con media mirada. Las cosas iban perfectamente en el trabajo. El primer lote del fármaco salió de la cadena de montaje y comenzaron las entregas a las clínicas. Las críticas fueron entusiastas. Los médicos destacaron la alta eficacia y los mínimos efectos secundarios. ¿Ves?, le dijo a Sara. Lo hemos hecho todo bien. El fármaco funciona, ayuda a la gente. Ella asintió, pero a veces él notaba una sombra de preocupación en sus ojos. Sin embargo, pasó rápido. El éxito los embriagaba a los dos. Alex empezó a tantear suavemente el terreno para entablar conversación con Linda. Una vez, durante la cena, empezó a hablar de que estaban distanciados, de que vivían sus propias vidas. Ella estuvo de acuerdo, pero sugirió que pasaran más tiempo juntos. Él no dijo nada. Sara y él ya habían planeado unas vacaciones juntos, justo después de su nombramiento como CTO. 2 semanas en las Maldivas, los dos solos. Para entonces ya le habría dado explicaciones a Linda. ¿Estás seguro?, le preguntó Sara cuando le enseñó los billetes que había reservado. Totalmente. Es hora de empezar una nueva vida. En la oficina se mantuvieron impecablemente profesionales. Nadie podía sospechar de su relación, solo un director y una empleada con talento. Ni siquiera los rumores habituales en cualquier oficina les preocupaban. Por las noches se reunían en un pequeño restaurante a las afueras de la ciudad. Hacían planes, soñaban con el futuro. A veces Alex se sorprendía pensando que nunca había sido tan feliz, ni al principio de su relación con Linda, ni el día de la boda. Se acercaba la fiesta corporativa, el tradicional evento anual de la empresa. Este año iba a ser especial. Tenían previsto anunciar allí el nombramiento de un nuevo director técnico. «Quiero que vengas conmigo», le dijo a Sara. «Pero Linda se va a enterar de todas formas. Prefiero que se entere así que por cotilleos». Sara vaciló, pero él pudo verlo. Ella también quería salir de las sombras, dejar de esconderse. Se habían ganado el derecho a estar juntos al aire libre. Él casi nunca venía a casa, dormía en la oficina o en el piso de Sara. Linda le dejaba mensajes, pero él contestaba brevemente. Ocupado, mucho trabajo, las cosas mejorarían pronto. Todas las noches, Sara y él se quedaban hasta tarde discutiendo futuros proyectos. Ella generaba ideas brillantes. Él las desarrollaba. Se complementaban a la perfección, tanto en el trabajo como en la vida. Los preparativos para la fiesta de empresa estaban en pleno apogeo. Alex ya había escrito un discurso. No solo iba a aceptar su nuevo cargo, sino también a presentar a Sara como nueva jefa del grupo de investigación. Linda no notó los cambios de inmediato, sino que se fueron acumulando poco a poco, como granos de arena en un reloj. Al principio fueron las pequeñas cosas. El desayuno sin tocar en el microondas, una camisa rancia en el cesto de la ropa sucia que no se había puesto, la mitad de la cama vacía por la mañana. Alex se quedaba hasta tarde en el trabajo cada vez con más frecuencia, hablando de la importancia del proyecto, del inminente ascenso.
Esa tarde iba a firmar unos documentos en el departamento de contabilidad y giró accidentalmente por el pasillo equivocado. Hacía mucho tiempo que no entraba en esta parte del edificio. Luces tenues, despachos vacíos y voces procedentes del laboratorio al final del pasillo. Una de ellas pertenecía sin duda a Alex. Linda se detuvo en la puerta, no quería interrumpir la reunión de trabajo. Y entonces oyó una risa femenina, tranquila, íntima. Sabía que debía marcharse, pero sentía los pies pegados al suelo. A través del cristal esmerilado se veían dos siluetas, demasiado juntas para una conversación de trabajo. Condujo a casa con el piloto automático. En su mente se agolpaban fragmentos de recuerdos. Un nuevo empleado en su departamento, conversaciones escuchadas, su extraño comportamiento en los últimos meses. Todo se sumaba para formar una imagen clara que ella se había esforzado en no percibir. Alex volvió a medianoche. Fingió estar dormida, oyéndole ducharse, acomodarse en su lado de la cama. Olía como el perfume de otra persona, un ligero aroma floral, nada que ver con su chipre habitual. Se levantó temprano, hizo café, dejó el desayuno en el microondas, lo de siempre. Se sentó frente al portátil e intentó concentrarse en sus correos electrónicos de trabajo. Las palabras se desdibujaban ante sus ojos. En la oficina, lo primero que hizo fue abrir la base de datos de empleados. Sarah Ridgway, especialista junior en investigación clínica, contratada hace 3 meses. La imagen de una joven sonriente le devolvió la mirada desde la pantalla. Linda cerró el archivo y se sumergió en su trabajo. Revisó informes, celebró reuniones, contestó al teléfono, lo de siempre. Solo entre reunión y reunión iba al baño y se quedaba mirando su reflejo durante largo rato, intentando averiguar cuándo había envejecido tanto. Por la noche, una amiga llamó por teléfono y le propuso quedar, cenar y comentar las últimas noticias. Linda se negó, no estaba dispuesta a fingir que todo iba bien. En casa, sacó viejos álbumes de fotos, su boda, su luna de miel, sus primeras vacaciones juntos. En todas las fotos parecían tan felices, tan enamorados. Me preguntaba si Alex también miraba a veces esas fotos. No podía dormir por las noches. Estaba tumbada escuchando la respiración constante de su marido. Recordaba cómo se habían conocido, cómo él la había cortejado, cómo le había propuesto matrimonio. 6 años juntos, había estado viviendo en un mundo de fantasía todo ese tiempo. En el trabajo, evitaba cuidadosamente la planta donde estaba el departamento de Alex. Pero un día se topó con ella en el ascensor. Sarah. Era aún más guapa en persona que en la foto. Se saludaron cortésmente con la cabeza. Me preguntaba si sabía que Linda era la mujer de Alex. Pasó el fin de semana revisando su armario. Tiró ropa vieja, pidió ropa nueva por internet. Pidió cita en la peluquería y en la estética. Alex ni siquiera se dio cuenta de los cambios. Estaba demasiado ocupado preparándose para la fiesta de empresa. Probablemente había mensajes, fotos y pruebas en su teléfono, pero Linda no se molestó en comprobarlo. No quería conocer los detalles. Lo que ya sabía era suficiente. A veces se imaginaba cómo podrían haber sido las cosas. Si no se hubieran volcado tanto en su trabajo, si hubieran pasado más tiempo juntos, si hubieran tenido hijos. Pero ¿de qué servía preguntárselo? En el trabajo, ella ha estado tan absorta en su nuevo proyecto. Se quedaba hasta tarde, se llevaba trabajo a casa. Sus compañeros alababan su determinación. Nadie se daba cuenta de que solo intentaba llenar un vacío. Alex empezó a quedarse en la oficina más a menudo. A veces no venía por la noche. Enviaba un mensaje diciendo que era demasiado tarde y que dormiría en la oficina. Ella fingió creerle. Una mañana le encontró un cheque de un restaurante en el bolsillo de la chaqueta. Cena para 2 y vino caro. Lo devolvió con cuidado y le hizo creer que estaba cubriendo bien sus huellas. El día de la fiesta de empresa estaba marcado en el calendario con un rotulador rojo para que no se le olvidara.
Alex hablaba del evento con una impaciencia mal disimulada. Ella lo sabía. Allí se anunciaría su ascenso. Se preguntaba qué más iba a anunciar. El vestido nuevo ya estaba colgado en su armario, azul oscuro, elegante. Lo había elegido especialmente para la fiesta de empresa. Se lo probó frente al espejo, imaginando la reacción de sus colegas. La mujer de un directivo de éxito debe tener un aspecto impecable. Por la noche se despertaba a menudo con pesadillas. Se quedaba tumbada en la oscuridad, escuchando el silencio de la casa vacía. Alex se había vuelto a quedar sola. En esos momentos le daban ganas de llamar a su amiga, de contárselo todo, pero guardaba silencio. Su orgullo no le permitía admitir lo obvio. Había rumores en la oficina sobre las próximas citas. Alguien mencionó el nombre de Sara. Supuestamente también la iban a ascender. Linda fingió no haberse enterado. Faltaba poco para la fiesta de empresa. Se preparó metódicamente para ese día, como hacía para todo en su vida. Concertó una cita con un maquillador, eligió las joyas, pensó en su peinado. Todo tenía que estar perfecto. A última hora de la tarde, al revisar los informes trimestrales, Linda se dio cuenta de una discrepancia en las cifras, una discrepancia menor en las tablas. Cualquier otra persona la habría pasado por alto, pero años de trabajo le habían enseñado a detectar esos detalles. Abrió la base de datos y profundizó en la documentación del nuevo medicamento. Algo no cuadraba en los protocolos de ensayo. Pidió más material a los archivos, ya que su nivel de acceso se lo permitía. El despacho estaba en silencio, solo se oía el susurro de las páginas y el zumbido del ordenador. Linda comparó metódicamente los datos y anotó las cifras en su cuaderno. Con cada nueva línea, la imagen se hacía más y más clara. Los resultados iniciales de las pruebas eran muy distintos de los que se habían presentado al Consejo de Administración. Encontró borradores de los primeros informes, que mostraban graves efectos secundarios en una gran proporción de los sujetos. Al abrir el archivo con el informe final, Linda vio la letra familiar, el estilo gráfico característico que había visto tantas veces en el trabajo de Sara. Así que habían falsificado los resultados juntas. Pasó los días siguientes examinando toda la documentación. Pidió comida para su despacho, canceló todas sus citas. Poco a poco se fue formando una imagen completa de la falsificación. Por la noche, Alex llamó. Otra vez. Llegaba tarde al trabajo. Ella contestó distraídamente, «Por supuesto, querida», y volvió a los documentos. Ahora sus excusas parecían casi risibles. En los archivos encontró los registros de las pruebas iniciales, sin editar, con las notas de los técnicos de laboratorio. Mostraban claramente los peligrosos efectos secundarios del fármaco. Linda copió metódicamente cada documento y lo guardó en una carpeta segura de su ordenador. Rastreó toda la cadena de cambios, cómo se ajustaban gradualmente los indicadores, cómo desaparecían los datos Biela, cómo se seleccionaban las estadísticas convenientes. Hecho con profesionalidad. Si no sabes dónde mirar, no puedes detectar una falsificación. El viernes se quedó especialmente hasta tarde. Después de asegurarse de que no quedaba nadie en la oficina, bajó al laboratorio. Allí guardaba muestras de la droga y los resultados de las pruebas que no figuraban en el informe oficial. Escaneando los documentos, encontró por casualidad un borrador de la presentación al Consejo de Administración, una versión anterior, con resultados honestos. Al compararlo con la versión final, se vio claramente el alcance de la falsificación. Pasó el fin de semana en casa, sistematizando los materiales que había reunido. Alex estaba en una reunión de negocios, ni siquiera le pidió detalles. Asintió en silencio y volvió al trabajo. El lunes solicitó los historiales médicos completos de los participantes en el ensayo. Algunos se habían quejado de complicaciones graves, pero por alguna razón esas quejas no se habían incluido en el informe final. Encontró un registro de laboratorio con los efectos secundarios, la letra de Sara,
notas claras en los márgenes, notas sobre la dosis. Y entonces, un cambio repentino en sus constantes vitales, como por arte de magia, todos los problemas habían desaparecido. Los técnicos le enviaron copias de seguridad de los datos. Ella las pidió con el pretexto de una auditoría. Los archivos antiguos contenían gráficos borrados que mostraban la imagen real de los ensayos. Los médicos que participaban en el estudio habían observado síntomas preocupantes en los pacientes. Estos registros habían sido ignorados en el informe final. Linda los recopiló todos, los sistematizó y los anotó con comentarios. El miércoles había acumulado pruebas suficientes para demostrar la falsificación masiva de datos. Colocó los documentos en orden cronológico, anotando cada caso de falsificación de resultados. El jueves estudió los registros financieros, buscando rastros de primas y bonificaciones relacionadas con el proyecto. Descubrió grandes pagos programados para el día después de la próxima fiesta de empresa. Por la tarde, examinó toda la información que había recopilado. El sistema de pruebas era impecable, sin lagunas ni puntos débiles. Todos los hechos estaban documentados. Había guardado copias de todo el material en 3 sitios: en el ordenador del trabajo, en el portátil de casa y en una unidad segura en la nube. Ahora solo tenía que esperar el momento oportuno. Solo faltaban 2 días para la fiesta de empresa. Podía oír a Alex ensayando el discurso en su despacho, palabras solemnes sobre avances médicos y vidas salvadas. Le entraron ganas de reír. Alex examinaba meticulosamente su reflejo en el espejo, ajustándose la corbata. Hoy iba a ser el final triunfal de toda su carrera en Epsilon Pharma. El traje nuevo le quedaba perfecto. Lo había encargado especialmente para la ocasión a su sastre personal. Linda ya se había marchado, dijo que había quedado con un peluquero. Él asintió distraído, absorto en sus pensamientos sobre la velada que le esperaba. Había ensayado el discurso hasta el punto de automatizarlo. Cada pausa, cada gesto estaban calibrados. En la oficina había un bullicio festivo. Los empleados hablaban de trajes, compartían planes para la noche. Al pasar por delante de la mesa de Sara, le guiñó un ojo sutilmente. Estaba especialmente encantadora con su nuevo vestido color champán. Había pasado todo el día reunido con la dirección de la empresa. Discutieron detalles de sus futuras responsabilidades, nuevos proyectos, estrategia de desarrollo. Se sentía como un príncipe heredero en vísperas de su coronación. Entre reunión y reunión, pasó por una joyería a comprar un regalo para Sara, un pequeño colgante de diamantes, modesto pero elegante, lo bastante caro como para demostrar seriedad de intenciones, pero no tan llamativo como para dar que hablar innecesariamente. De vuelta en la oficina, comprobó los últimos preparativos para la velada. La sala del banquete se había decorado con los colores corporativos y en el escenario se había instalado un nuevo logotipo de la empresa. Su nombre ya se había añadido a la lista de ejecutivos de la página web oficial, hasta ahora en una sección cerrada. La secretaria trajo el programa definitivo del acto. Su discurso estaba previsto para las 9 de la noche, una buena hora para anuncios importantes. Después de la parte formal estaba previsto un baile y un buffet. Sara entró en su despacho aparentemente con informes. Ya habían discutido un plan de acción. Primero la parte formal y luego ella subiría discretamente a su despacho. Allí le haría un regalo y celebrarían el comienzo de una nueva vida. Linda envió un mensaje de texto. Estaría allí al comienzo del acto. Él contestó con un escueto buzz, pensando en cómo hablar con ella después de la celebración. Puede que ella ya tuviera una pista. Las mujeres suelen intuir estas cosas. A medida que se acercaba la noche, empezaron a llegar los invitados, miembros del Consejo de Administración, socios importantes, representantes de la prensa. Alex los saludó con una sonrisa, estrechándoles la mano e intercambiando cumplidos. En el vestíbulo había un stand con información sobre el nuevo medicamento, su creación, su camino hacia la cima.
Los gráficos mostraban los impresionantes resultados del tratamiento. Nadie tenía ni idea del trabajo que había detrás de esas hermosas cifras. Una hora antes del comienzo, bajó al garaje y sacó del maletero una pequeña maleta con sus pertenencias. Después de la fiesta de empresa, pensaba pasar la noche en el hotel. Había alquilado una suite presidencial para 2 personas. Sara se reuniría con él después de medianoche. De vuelta en su despacho, repasó la presentación por última vez. Fotos de pacientes felices, críticas favorables de médicos, gráficos de ventas. Todo parecía perfecto. Su mejor momento, su triunfo. Faltaba una hora para que empezara el evento. Alex se sirvió un whisky y se asomó a la ventana. La ciudad, su futuro imperio, brillaba con sus luces. Con el cargo de director técnico, tenía acceso a nuevas oportunidades, nuevos proyectos. Sara había enviado un mensaje. Estaría en el auditorio a las 8. Sonrió, imaginando su reacción ante el regalo. Se lo merecía, sin ella no habría funcionado. Inteligente, guapa, ambiciosa, la verdadera mujer de un hombre de éxito. Linda se sentará en primera fila, es el protocolo. Me pregunto si se da cuenta de los cambios que se avecinan. Durante las últimas semanas había estado inusualmente silenciosa, casi distante. Bueno, eso era mejor, menos drama. A las 8 menos cuarto bajó a la sala de banquetes. Los invitados ya estaban reunidos, los camareros servían champán. Por el rabillo del ojo vio a Sara hablando con sus colegas en la columna. Sus miradas se cruzaron y ella sonrió ligeramente. Su triunfo no tardó en empezar. Todo estaba listo. El discurso ensayado, los comunicados de prensa enviados, el champán enfriado. Esta noche iba a ser el final perfecto para su plan. Linda entró en la sala del banquete justo cuando el acto estaba a punto de comenzar. Su aspecto causó un ligero murmullo. Su nuevo vestido y peinado habían causado impresión. Caminó lentamente hacia su asiento en primera fila, fijándose en los detalles. La sala decorada festivamente, los animados invitados, los bulliciosos camareros. Alex estaba cerca del escenario, rodeado de miembros de la junta. Sara era muy reservada, pero Linda pudo ver cómo intercambiaban miradas. Su vestido, impecablemente elegido, realzaba su figura. Debían de haberlo elegido juntas. En la pantalla situada detrás del escenario, se estaba reproduciendo la presentación de un nuevo medicamento. Hermosos gráficos, cifras impresionantes, todo lo contrario de los documentos que llevaba en el bolso. Linda abrió el programa del acto y fingió leerlo detenidamente. El presidente del Consejo de Administración abrió la velada con un discurso formal. Habló de los logros de la empresa, de los avances revolucionarios, de un futuro brillante. Linda sonrió distraídamente, esperando su momento. Alex subió al escenario entre aplausos. Linda recordó cómo había ensayado el discurso en casa frente al espejo. Cada gesto, cada entonación, estaban afinados a la perfección. Señoras y señores, hoy es un día histórico para nuestra empresa. Linda sacó su teléfono y abrió su correo. Un clic y todos los documentos que había reunido se enviarían a las agencias reguladoras y a las publicaciones especializadas. Un segundo clic y el material estaría a disposición de todos los presentes. Alex habló del revolucionario avance en el tratamiento del Alzheimer, de las miles de vidas salvadas. Pacientes felices sonreían desde la pantalla. Sara le miró con indisimulada admiración. Y ahora quiero presentarles al hombre sin el cual este proyecto no habría tenido lugar. Linda se levantó de su asiento. La sala se quedó en silencio. Todos esperaban el anuncio de la nueva directora técnica. Se dirigió lentamente hacia el escenario, sacando un pendrive con documentos. Perdona, querida, pero yo también tengo unas palabras sobre el proyecto. Conectó el pendrive al portátil. En la pantalla aparecieron los primeros gráficos, los resultados de las pruebas. Alex se quedó con la boca abierta y Sara palideció.
Creo que a los presentes les interesará conocer los índices reales de eficacia del fármaco y los efectos secundarios que por alguna razón no se incluyeron en el informe oficial. La sala zumbó. Linda mostró metódicamente documento tras documento en la pantalla. Pruebas de falsificación, datos borrados, protocolos de ensayo alterados. También tengo correspondencia muy interesante entre el director del proyecto y su asistente, exclusivamente sobre trabajo, por supuesto. Sara se sacudió hacia la salida, pero los de seguridad ya habían bloqueado las puertas. Los representantes de las autoridades reguladoras se apresuraban a anotar algo en sus cuadernos. Los periodistas grababan lo que ocurría con cámaras. Alex intentó coger el micrófono, pero Linda se le adelantó. La siguiente diapositiva mostraba documentos financieros, primas y bonificaciones que debían pagarse tras el lanzamiento del fármaco. Y hablando del hotel para esta noche, la suite presidencial ha sido cancelada. He llamado a reservas. Espero que no te disguste demasiado, cariño. Se hizo el silencio en el vestíbulo. Alex se hundió lentamente en una silla, con el rostro grisáceo. Sara lloraba en silencio, manchándose el rímel. Linda siguió mostrando los documentos en la pantalla, con calma, metódicamente, como en una presentación de trabajo normal. Y ahora cedo la palabra a los funcionarios reguladores. Seguramente tendrán muchas preguntas para el director del proyecto y su equipo. Recogió sus cosas y se dirigió a la salida. Alex seguía sentado en el escenario, con la mirada perdida. Sara intentaba explicar algo a los investigadores. Fuera lloviznaba una fina lluvia. Linda se subió el cuello del abrigo y se dirigió a su coche. Mañana sería un nuevo día, nuevas tareas, una nueva vida, y dejaría que esta noche quedara en el pasado, como otro proyecto concluido con éxito. Alex estaba sentado en la sala de conferencias vacía, mirando la pantalla apagada. En algún lugar detrás de la pared podía oír voces fuertes, el sonido de pasos apresurados, portazos. Su teléfono rebosaba de llamadas y mensajes, pero no les prestó atención. Señor Ashton, el consejo de administración le espera. Se levantó despacio, se ajustó la corbata con un gesto familiar. Todos estaban reunidos en la sala de juntas, ejecutivos de la empresa, abogados, representantes de seguridad. Sara estaba sentada en un rincón, con la cabeza gacha. Explícate, le miró con dureza el presidente del consejo. Esto es un malentendido, puedo explicarlo todo. ¿De verdad? ¿Y cómo lo explica? Delante de él había una carpeta con documentos. ¿O esto también es una falsificación como los resultados de las pruebas? El pasillo estaba abarrotado de miembros de su departamento. Podía oír retazos de conversación, algunos defendiéndole, otros indignados por el engaño. James Donovan argumentaba en voz alta que no sabía nada de los datos falsificados. Seguridad ha precintado su laboratorio. Todos los documentos y muestras de la droga han sido incautados para su inspección. Alex asintió. ¿Qué podía decir? Linda resultó ser más lista. Había reunido todas las pruebas, preparado un golpe, esperado el momento. Y él pensó que estaba demasiado inmersa en su trabajo para darse cuenta. Señor Ashton, vamos a tener que suspenderlo a la espera de una investigación. Sara sollozó en su rincón. Él no miró en su dirección. ¿Qué sentido tenía ahora? Su bonita historia había terminado antes de empezar. El guardia le acompañó a su despacho para recoger sus efectos personales. Sobre el escritorio había una caja con un colgante para Sara. Se lo metió en el bolsillo, otro recordatorio de los planes incumplidos. «Alex, espera». Maya Peterson lo alcanzó en el ascensor. Llevaba unos papeles en las manos. «Quería decirte, todos sabemos lo brillante que eres. Es imposible que...» Sacudió la cabeza, interrumpiéndola. La lealtad de sus subordinados era otra de las cosas que había perdido hoy. Había periodistas esperándole en el vestíbulo. Los flashes de las cámaras, los micrófonos, las preguntas,
Todo se fundía en un zumbido ininteligible. Caminó entre la multitud, mirando al frente. En el aparcamiento estaba su coche, un flamante BMW, comprado en previsión de un ascenso. Ahora tendría que devolverlo a la empresa de leasing. El teléfono volvió a sonar. El número de Sara. Dejó pasar la llamada. Luego otra de Linda. También la ignoró. Encontró una botella de whisky sin terminar en el coche. Bebió un sorbo directamente de la garganta por primera vez en su vida. Siempre se había enorgullecido de su moderación, de sus modales impecables. Ahora ya no importaba. Había un mensaje en el teléfono del presidente del consejo. Tenía que presentarse a declarar mañana a las 10 de la mañana. A continuación llegó un aviso del banco. Le habían bloqueado las tarjetas de empresa. Arrancó el motor, pero no tenía prisa por salir del coche. No podía irse a casa. Linda estaba allí. Ir al hotel era estúpido después de la revelación de hoy. A casa de Sara era aún más estúpido. Por el retrovisor vio a su equipo saliendo del edificio. Discutían animadamente sobre algo, agitando los brazos. Donovan demostraba algo. Maya negaba con la cabeza. Su teléfono no paraba de sonar. Colegas, socios, periodistas. Rechazó metódicamente todas las llamadas. No había nada de qué hablar. Un coche de policía entró en el aparcamiento. 2 agentes se dirigieron a la entrada principal. La investigación oficial había comenzado. En algún lugar de los pisos superiores estaban encendidas las luces, donde el consejo de administración decidía el destino de la empresa. Su empresa, su antigua empresa. Sara salió corriendo del edificio, enjugándose las lágrimas. Vio su coche, dio un paso en esa dirección, pero se detuvo. Fue una decisión acertada. No tenía nada más que decirse. En la guantera había una foto de la última fiesta de empresa, todo el equipo junto, caras sonrientes, ambiente de éxito. La arrugó y la tiró a la papelera. Algunos empleados pasaron por allí, lo vieron, se dieron la vuelta, aceleraron el paso. Por la mañana le habían sonreído congraciadamente, habían captado cada palabra. Ahora era un leproso. Un guardia se acercó a su coche, llamó amablemente a la ventanilla. Le pidió que abandonara la zona. Su pase estaba cancelado. Alex asintió y arrancó el motor. Iba a ser una larga noche. Tenía que decidir qué hacer a continuación. Quizá abandonar la ciudad. Empezar de nuevo en algún lugar donde no le conocieran. Al salir del aparcamiento, echó un último vistazo al edificio de la empresa. Su sueño, su fortaleza, su futuro, todo había quedado atrás. En la recepción de la comisión de investigación, Sara frotaba nerviosamente la correa de su bolso. Su abogado estaba sentado a su lado, revisando papeles. Se oían voces apagadas al otro lado de la puerta. James Donovan estaba siendo interrogado allí. Recuerde, señorita Ridgway, que actuaba siguiendo instrucciones de la dirección. Su papel era puramente técnico. Sara asintió. Ella y su abogado ya habían ensayado la línea de defensa varias veces. Era una joven profesional que se limitaba a cumplir órdenes de sus superiores, sin ser plenamente consciente de la situación. La puerta se abrió y salió un pálido Donovan. Sin mirar a Sara, se dirigió rápidamente hacia la salida. Su lugar en el despacho del investigador fue ocupado por otro miembro de su departamento. Señorita Ridgway, pase. El investigador era más joven de lo que ella esperaba. En el escritorio que tenía delante había gráficos y tablas familiares, los resultados de las pruebas que ella había ayudado a corregir. Dígame cómo entró en el proyecto. Empezó a hablar y las frases memorizadas se le escaparon con facilidad y fluidez. Licenciada ambiciosa, empresa prestigiosa, proyecto prometedor, una oportunidad de trabajar con el mismísimo Alex Ashton. ¿Y cuándo se dio cuenta de que los datos estaban siendo falsificados? Sara vaciló. Se oyeron pasos en el pasillo. Algunos de sus compañeros habían entrado para ser interrogados. Me pregunto, ¿qué dirán de ella?
No me di cuenta enseguida. El señor Ashton hablaba de optimizar resultados, una nueva técnica de procesamiento de datos. El investigador tomaba notas en su cuaderno. El reloj de la pared hacía tic-tac. El monótono sonido le ponía de los nervios. Tenemos su correspondencia con el señor Ashton. Bastante informal para una relación de trabajo. Bajó los ojos. El abogado se lo había advertido. Una relación personal con un ejecutivo podía ser utilizada en su contra. No tiene nada que ver con el proyecto, es puramente personal. Volvió a sonar un portazo en el pasillo. Sara reconoció la voz de Maya Peterson. Estaba discutiendo algo en voz alta con su abogado. Aquí están los documentos con su firma. Estás confirmando los cambios en los informes de las pruebas. Ella hojeó lentamente los papeles. Sus propias firmas se desdibujaron ante sus ojos. El señor Ashton dijo que este era el procedimiento estándar, que la dirección aprobó la nueva metodología. Fuera de la ventana empezó a llover. Las gotas tamborileaban sobre el cristal como si contaran el tiempo. ¿Y no le molestó que los resultados mejoraran tan drásticamente? Sara negó con la cabeza. Recordaba lo contento que se había puesto Alex con cada BE de resultados, cómo le había prometido un futuro brillante. Confiaba en mi supervisor. El investigador se reclinó en su silla, mirándola por encima de las gafas. El teléfono sonó en el escritorio. Había llegado otro testigo para ser interrogado. Bueno, por ahora es suficiente. Pero no abandone la ciudad, tendremos más preguntas. En el pasillo se cruzó con antiguos colegas. Algunos se dieron la vuelta, otros se apartaron desafiantes. Solo Maya le dirigió una mirada comprensiva. Fuera del edificio había periodistas de guardia. Se subió la capucha de su Macintosh y se dirigió rápidamente al taxi. El teléfono volvió a vibrar. Otro número desconocido. ¿Sería Alex? Dejó la llamada. En casa, lo primero que hizo fue mirar el correo. Decenas de cartas de rechazo de posibles empleadores. Su currículum ya había sido enviado por los reclutadores. Nadie quería verse envuelto en un escándalo de alto nivel. En la mesa de la cocina estaba el periódico de la mañana. En la portada aparecía la foto de Alex y un titular sobre un fraude en una empresa farmacéutica. Arrugó el periódico sin leerlo. Sonó el teléfono de casa. Mamá. Por tercera vez aquel día. Sara no se molestó en cogerlo. ¿Qué podía decir? ¿Cómo podía explicar en qué había convertido su carrera? Tenía que hacer las maletas, había que desalojar el piso. La empresa se lo había proporcionado como vivienda. Ahora también era cosa del pasado. En la estantería había una foto de Alex y ella juntos, en un picnic de empresa del verano pasado. Entonces estaba enamorada, aunque aún no se lo había confesado a sí misma. Sonó el timbre. El conserje traía una citación para un nuevo interrogatorio. Mañana por la mañana, a las 10. Así que la investigación continúa. Alex estaba sentado en el despacho de su abogado, mirando los documentos extendidos sobre la mesa. Los periódicos de la mañana estaban llenos de titulares sobre el escándalo de Epsilon Pharma, y el teléfono no paraba de sonar con llamadas de periodistas. «Podemos demandar por difamación», dijo el abogado golpeando el escritorio con el bolígrafo. Su mujer se extralimitó en sus funciones al acceder a información confidencial. «No», Alex negó con la cabeza. Linda no tergiversó nada. Todos los documentos son auténticos. Al otro lado de la calle del despacho, los periodistas estaban de guardia. Era la tercera hora que llevaba aplazando la inevitable salida al exterior. En la pantalla de televisión de la recepción estaban emitiendo un reportaje sobre su caída, imágenes de la fiesta corporativa, comentarios de expertos, entrevistas con pacientes. Entonces tenemos que hacer una declaración oficial, explicar la situación, admitir algunos errores de metodología. Sonó el teléfono. Otro antiguo socio se negaba a cooperar. Alex contestó automáticamente, escuchó la seca redacción. La lista de puentes quemados crecía por momentos. Una cara familiar apareció en el pasillo. James Donovan.
Probablemente también había venido a ver a su abogado. ¿Cuántas personas más sufrirían a causa de su ambición? El Consejo de Administración está dispuesto a llegar a un acuerdo. Si asumes públicamente toda la culpa, no presentarán una demanda civil. Alex sonrió. Hasta hacía una semana, esta gente le había estado dando la mano, felicitándole por su éxito. Ahora buscaban un chivo expiatorio. El teléfono de la mesa sonó. Un mensaje de Sara. Quería reunirse con él para hablar de algo. Borró el mensaje sin leerlo. Podemos tratar de empujar las emociones. Hablemos de tu deseo de ayudar a los enfermos, de tu deseo de acelerar la liberación del fármaco. Llovía fuera de la ventana. Alex miraba las siluetas borrosas de los transeúntes, pensando en cómo ayer su vida parecía perfecta. La secretaria trajo café y periódicos recién hechos. En la primera página había una foto suya, un momento de triunfo en una fiesta de empresa, segundos antes del accidente. La prensa exige comentarios. Si nos callamos, empezarán a indagar más. Podrían salir a la luz detalles de su vida personal. En la sala de espera estaban dando las noticias. El locutor hablaba de la investigación masiva, las posibles implicaciones para la industria farmacéutica. El nombre de Alex Ashton sonaba como un símbolo de la corrupción corporativa. El teléfono volvió a sonar. El banco estaba interesado en devolver el préstamo. Sin trabajo, sin perspectivas, con una reputación manchada, ¿quién le prestaría ahora? Podemos intentar negociar con la investigación. Ofrézcase a cooperar a cambio de una reducción de los cargos. En el pasillo se oían voces familiares, algunos de sus antiguos colegas. Alex se volvió instintivamente hacia la ventana. No había necesidad de más encuentros fortuitos. El asistente trajo una nueva pila de documentos, notificaciones de rescisión de contrato, exigencias de devolución de primas, reclamaciones de socios. La avalancha de papeles estaba enterrando lo que quedaba de su reputación. Lo principal ahora es controlar el campo informativo, dar nuestra versión de los hechos antes de que la opinión pública esté completamente formada. Alex asintió distraído, pensando en otra cosa. En Linda, que había estado reuniendo pruebas en silencio todo este tiempo. En Sara, cuya carrera había arruinado con sus propias manos. En los pacientes que habían confiado en su medicamento. Un mensaje de Linda apareció en la pantalla del teléfono. Exigía que le devolviera las llaves del piso. Bueno, era justo. Había sido un extraño allí durante mucho tiempo. Si actúas rápido, aún es posible minimizar el daño. A la gente le encantan las historias de remordimiento y redención. Los flashes de las cámaras destellaron fuera de la ventana cuando los reporteros divisaron su silueta. Era hora de poner fin a esta conversación inútil. En la sala de recepción le esperaba un nuevo paquete de citaciones, interrogatorios, reuniones, audiencias. El círculo se estrechaba cada vez más. Al salir a la calle bajo la lluvia de preguntas de los periodistas, Alex pensó en el hecho de que la reputación que se había labrado durante años fuera tan fácil de destruir. Una noche, y todo estaba en ruinas. Linda apagó la lámpara del escritorio y se levantó de la mesa. Las luces del pasillo ya se habían apagado y solo las lámparas de emergencia proyectaban tenues destellos en las paredes. Frank, el guardia nocturno, la saludó habitualmente con un vaso de café de papel. «Es usted la última en llegar, señorita Ashton, como siempre». Ella sonrió, poniéndose el abrigo. En realidad no quedaba nadie en el laboratorio. Su equipo hacía tiempo que se había ido a casa. Las carpetas con los últimos resultados de las pruebas quedaron abiertas sobre la mesa, todas limpias, todas justas, todas correctas. A la salida, Linda se cruzó con un mensajero que traía documentos de otro laboratorio. Le tendió la carpeta y sonrió avergonzado. «Disculpe la tardanza, pero me pidió una urgencia». «Así es, gracias». En el porche, se detuvo, contemplando el cielo nocturno.
En algún lugar, entre las luces de la gran ciudad, también había una luz encendida en una pequeña oficina de las afueras. Alex estaba repasando otro informe cuando llamaron a la puerta. La limpiadora nocturna sacudió la cabeza sorprendida. ¿Otra vez trabajando? Todo el mundo se ha ido hace rato. Asintió sin apartar los ojos de los papeles. En los márgenes del informe sus notas estaban manchadas de tinta roja. Comprueba la dosis aquí. Vuelve a comprobar los datos aquí. Un nuevo hábito que ahora definía su vida. El teléfono sonó en silencio. Un mensaje de sus superiores. Un proyecto urgente, necesitaba su experiencia. En el pasado, habría agradecido esta oportunidad para demostrar su valía. Ahora se limitaba a comprobar metódicamente cada cifra, cada horario. Por la mañana, sus caminos se cruzaron accidentalmente en una cafetería situada en territorio neutral. Linda estaba haciendo cola cuando oyó una voz familiar. Alex estaba pidiendo su americano habitual. Se miraron en el espejo de la pared. Un segundo, otro. Él asintió levemente. Ella le devolvió el gesto. Nada más, ni saludos ni conversación. De vuelta a su despacho, Linda sacó del bolso un número reciente de una revista científica. En él había un artículo sobre un nuevo fármaco que había desarrollado su equipo, sin grandes afirmaciones ni exageraciones, solo hechos y resultados. Alex celebró una reunión con los especialistas junior, corrigió sus errores y les explicó la importancia de verificar los datos. Uno de los nuevos reclutas susurró a su colega, «Empollón». Fingió no oírlo. Al final del día, sobre la mesa de Linda había una carpeta con los resultados finales de las pruebas. Revisó metódicamente cada hoja, comprobando las firmas, estudiando los gráficos. Su ayudante se asomó por la puerta. «¿No puedes dejarlo para mañana? Se está haciendo tarde». «No, Kate. Hay que hacerlo ahora». Alex volvió a casa en un autobús medio vacío. Las luces de la ciudad pasaban flotando. Un rostro cansado se reflejaba en la ventanilla. Había unas cuantas llamadas perdidas de Sara en el teléfono. Llamaba de vez en cuando intentando explicar algo. Nunca volvió a llamar. Linda puso la última firma y cerró la carpeta. Había una pila de periódicos frescos esperándola en la recepción. En algún lugar, en las últimas páginas, había un artículo sobre cómo Alex Ashton había ayudado a una pequeña empresa a evitar un grave error de investigación. Lo leyó y puso el periódico en la pila de los que estaban sin abrir. Ambos habían cambiado. Ella había aprendido a no confiar ciegamente, él a no arriesgar la vida de otras personas. Cada uno había encontrado su lugar, su camino. Quizá estaba predestinado.